Bienvenidos a la redacción del debate. Termina la campaña electoral y queda por delante un intenso fin de semana que vamos a analizar aquí en A Debate. Me acompañan en la mesa Bieito Rubido, bienvenido. Hola, bien hallado. Ana Martín, bienvenida. Hola, Diego. Bueno, después de todo lo que está pasando en las últimas horas, ¿cómo valoráis este final de campaña? Pues yo diría que está siendo una campaña, o que ha sido ya una campaña bastante errática por parte del PSOE, que lo que podía salirle bien le ha salido mal y lo que podía salirle mal le ha salido rematadamente mal. Empezó con una fotografía frustrada en la Casa Blanca. Recordemos que Joe Biden ni siquiera quiso comparecer junto a Pedro Sánchez y lo mandó a los jardines de la sede de la presidencia estadounidense, y a partir de ahí creo que Bildu fue el gran elemento disruptivo en la primera parte, que Sánchez intentó reflotar la campaña a base de tirando de chequera y de anuncio. No le ha funcionado porque el problema de Sánchez es sobre todo de credibilidad, y ya el remate pues ha sido estas tramas de compra de votos, aderezadas además con la detención del número 2 del PSOE de Andalucía. Desde luego, peor no le podrían haber ido las cosas. Yo no recuerdo una campaña más accidentada para el Partido Socialista que esta. Sí, yo coincido con Ana que esta ha sido una mala campaña, lo cual no quiere decir absolutamente nada. Yo, hasta que no vea los resultados del 28 de mayo, me atrevería a decir que al final la campaña ha sido mala para el PSOE. Desde luego, objetivamente ha sido desastrosa, y coincido al 100% con el análisis que ha hecho Ana. Mi duda ya es si tenemos una sociedad en España tan narcotizada, tan acostumbrada a que ocurran estas, digamos, anomalías democráticas, que prácticamente no se vaya a traducir en el cambio del comportamiento electoral de muchos ciudadanos. Porque a mí lo de Bildu me pareció una indignidad que habla bastante de la catadura moral de una parte de la clase política española, pero a mí me gustaría poner mucho acento en lo del voto por correo. Vamos a ver, cuando se celebran las primeras elecciones libres en este país después de la muerte de Franco, el 15 de junio de 1977, organizaban las elecciones un gobierno que venía del franquismo, con Adolfo Suárez de presidente, que había sido el secretario general del movimiento, que era el partido por excelencia del franquismo. Nadie cuestionó aquellas elecciones, ni la limpieza de aquellas elecciones, ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista. Después, en 1981, hay un intento de golpe de Estado, se celebran unas elecciones en octubre del 82, con la sombra de haber habido un amago de golpe, y nadie cuestionó aquellas elecciones, y hubo una mayoría abrumadora y absoluta del socialismo con Felipe González al frente. Y ahora, por primera vez, después de tantos años, resulta que tenemos a la democracia española bajo sospecha porque se compran los votos en muchísimos ayuntamientos de España. Y eso es ciertamente preocupante. Desde luego, para mí era para que la inmensa mayoría de España castigara seriamente al Partido Socialista. Pero tengo mis serias dudas que estos comportamientos, como todas las mentiras de Sánchez, como todas las promesas absolutamente extemporáneas, porque no tienen nada que ver con la vida municipal ni con las autonomías que ha protagonizado Sánchez, no tienen castigo. Y eso es lo que a mí hoy me preocupa mucho más de la vida política de España. ¿Son estas elecciones un sí o no a Pedro Sánchez? Más allá del Partido Socialista. Bueno, en esa clave se van a interpretar, Diego, y yo creo que además en buena medida por voluntad de Pedro Sánchez. Él fue el que durante meses, es verdad que el PSOE se esforzó mucho en decirnos que esto no era un plebiscito y mucho menos una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero resulta que cuando empezó la precampaña él se puso al frente de la acción del PSOE. A partir de ahí, pues a mí me parece que la campaña ha ido en una clave nacional, que es precisamente lo que querían Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Por lo tanto,
evidentemente el resultado se medirá en términos de acierto o error para el propio Pedro Sánchez, como una especie de, será lo más parecido a una primera vuelta, claro que sí. Bueno, yo coincido plenamente con el análisis que acaba de hacer Ana Martín, en el sentido de que Pedro Sánchez se ha puesto un poco al frente del PSOE con esa sobrevaloración que él tiene de sí mismo, que le pasó un poco a Pablo Iglesias cuando en las elecciones anticipadas que convocó Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, también creyó Pablo Iglesias, yo arreglo el problema. Y a mí me parece que a Sánchez le va a pasar algo parecido, ¿no? Sánchez, ante un amplísimo sector de la población española, incluidos muchos votantes del PSOE, está muy quemado. Está, como decía un sociólogo reputado de este país, Narciso Monchavila, está achicharrado, porque no tiene credibilidad ninguna. A mí me ha sorprendido, pero claro, hay que conocer la personalidad de Sánchez. Sánchez es un hombre muy pagado de sí mismo, que él tiene una altísima opinión de sí mismo, y efectivamente cuando nadie lo creía llegó a presidente del gobierno a través de una moción de censura cuando tenía tan solo 84 escaños, ha gobernado con apenas 120 escaños, no hay ningún presidente de la historia de la democracia española que tras unas elecciones, habiendo solo conseguido del favor popular solo 120 escaños, gobernase. Claro, ha gobernado, ya sabemos cómo, con terroristas, con independentistas, con golpistas, etcétera. Por tanto, este es el hombre que se ha presentado ante los españoles para reforzar la marca PSOE, que es también una marca en este momento achicharrada. Vamos a ver lo que pasa. Me vienen a la cabeza muchos nombres: Isabel Díaz Ayuso, Emiliano García Paje. Nos atrevemos a pronosticar qué va a pasar: Javier Lambán, Jorge Azcón, Carlos Mazón. Bueno, son muchos territorios, se está jugando mucho. Sí, sobre todo porque para todos los que has mencionado. Claro, es que nos has mencionado todos los que están ahí, claro, al borde del... Los que son bueno, fáciles. no, Díaz Ayuso todo apunta a que puede conseguir casi mayoría absoluta o bordearla por 1 o 2 escaños. Es decir, que los datos de ayer y el tracking interno que se está manejando en el Partido Popular ayer le daba la mayoría absoluta menos 1 escaño. Ayer. A estas alturas y quedan 48 horas para que la hora de la verdad. Los otros casos, pues depende. Yo, por ejemplo, hablando con gente del PSOE el jueves, a mí me decían que, por ejemplo, en Valencia iban a ganar, cuando las encuestas dicen que no. Creen que también Paje va a gobernar, a pesar de que las encuestas dicen que podría haber 15 del PP más 2 de Vox, entonces por un escaño gobernaría una alianza o una coalición o el Partido Popular, pero efectivamente ha señalado casos que yo creo que están muy en el filo de la navaja, que puede caer para un lado o para otro. Sí, es que realmente en estas elecciones hay pocas certezas. Todavía hay alguna, quizá que el Partido Socialista conservará Asturias y Navarra, en el caso de Navarra. Bueno, pero en Extremadura ya entraría Guillermo Fernández Vara, lo que sí parece claro es que perderá la mayoría absoluta y necesitará a Podemos. Habrá cambio en La Rioja, ese parece el pronóstico más asentado. Se desconoce si Isabel Díaz Ayuso llegará a una mayoría absoluta o no. En caso de que no llegue, va a ser por un margen muy pequeño. Emiliano García Paje necesita una mayoría absoluta porque Podemos no entra en las Cortes de Castilla-La Mancha, ninguna encuesta se lo da, por lo tanto para él es puerta grande o enfermería, y yo creo que el caso de Emiliano García Paje y el caso de Javier Lambán van a ser muy significativos porque ellos encarnan esa resistencia antisanchista, por así decirla, en un PSOE absolutamente dominado hoy en día por el sanchismo. Si ellos se mantienen, pues se tendrá esa idea de que todavía queda quien le haga frente a Pedro Sánchez y de alguna manera se puede trasladar a él la presión en diciembre, pero si no, lo poco que quedaba de contestatario en el PSOE habrá quedado absolutamente laminado. Bueno, va a haber muchas claves. Es lo único que voy a discrepar hoy contigo, Ana. Yo no creo que Lambán ni Paje se hayan significado especialmente por oponerse a Sánchez. Han hecho amagos, pero no se tradujo en nada real. Es decir, han hecho 2 o 3 amagos con el tema de Bildu y con alguna cosa más,
pero si de verdad te quieres oponer, tienes que oponerte de otra manera. Es decir, oye, tienes parlamentarios del Partido Socialista en Castilla-La Mancha que pudieron oponerse en el Congreso de los Diputados a muchas cuestiones, no lo hicieron nunca. Lambán decía una cosa y decía la contraria 24 horas después. A mí me parece que esas oposiciones a Sánchez han sido pellizcos de monja, pero vamos, no hubo lo que, por ejemplo, representó en su día Javier Fernández desde Asturias. Hubo otro tipo de líderes, como el propio Rubalcaba, que se opusieron, o la Susana Díaz, que se opusieron abiertamente a Sánchez. Yo creo que ahora mismo en el PSOE la democracia interna ha desaparecido. Porque en la época de Felipe González había gente que de verdad criticaba, pero abiertamente, a Felipe González, y era todopoderoso y era presidente del gobierno con mayorías absolutísimas, no con 120 escaños como Sánchez. Y yo creo que a mí me parece que tanto uno como otro, y además la gente le cogió el truco a estos dos, ¿eh? Dice, bueno, si de verdad os queréis oponer, demostrarlo, no lo digáis a las 7 de la tarde y mañana por la mañana de decir lo contrario, ¿no? Ya habéis hablado de Vox un poquito, pero os voy a preguntar por otro color, del verde esperanza de Vox, que parece que van a ser más determinantes de lo que han sido hasta ahora, al naranja de Ciudadanos. ¿Desaparecen de la vida política municipal y autonómica? ¿O en algún caso veis que pueden ser determinantes? Pues tiene toda la pinta. Si acaso, Diego, que quede el escaño de Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid, pero muy poquito más. Yo creo que Ciudadanos ha cumplido su ciclo vital y que hace tiempo que los ciudadanos, los votantes, que al finalmente son los que deciden en democracia, lo dieron por amortizado y por muerto. Mira lo que está sucediendo ahora en Melilla. Es que el presidente de la ciudad autónoma de Ciudadanos gobierna con Coalición por Melilla, que es el partido implicado en el mayor fraude que hemos conocido en esta campaña de compra de votos. Sí, yo creo que Ciudadanos parece que no tiene un futuro, no tiene más futuro que disolverse, porque todo apunta a que no va a entrar prácticamente en ningún sitio. Inés Arrimadas gestionó muy mal la herencia que le dejó Rivera y aquellos amagos de la moción de censura de Murcia y aquí, acordaros de Aguado, aquí en la Comunidad de Madrid, lo hicieron muy mal. Y después también con un objetivo muy variable y con una actitud muy variable en el Congreso de los Diputados, yo creo que Ciudadanos lo tiene muy complicado en todos los lugares donde se presenta y donde es obligatorio el 5%, ¿no? Yo no le veo ninguna posibilidad y además la inmensa mayoría de los votantes de Ciudadanos, algunos habrán ido al PSOE, pero yo diría que el 80% nutren ahora mismo, van a nutrir las urnas y el caladero del Partido Popular. Os pido un titular para terminar a pocas horas de estas elecciones. Pues yo, si tuviera que decir algo sobre el domingo, adelantándome un poco a los resultados, porque eso hasta bien entrada la noche no lo conoceremos, diría que debemos estar muy pendientes toda la jornada de la participación, porque la participación en las anteriores elecciones municipales fue del 65%, y el que baje de ahí puede meter en problemas al Partido Popular y a Vox. Yo creo que lo que el PSOE precisamente a lo que está jugando es a desmovilizar al electorado que ahora mismo más movilizado está, que es el electorado de derechas. Vamos a ver cómo influye el tiempo, los pronósticos no son buenos, y vamos a ver cómo influye también en la movilización pues los escándalos que estamos conociendo estos días y que se ponga en tela de juicio no solo el voto por correo, sino por extensión todo el sistema electoral español. Bueno, yo creo que yo voy a hacer un titular y un anuncio. El titular es, yo creo que el 28M puede ser la antesala del desalojo o del fin de una etapa de una política muy tóxica y muy abrasiva en la vida de España, y como antesala a lo que puede ocurrir en diciembre. Y voy a hacer un anuncio, y es que les aconsejo a los lectores, oyentes, televidentes del debate, que nos sigan en la tarde-noche del domingo, porque este señor que está aquí a nuestro lado, Diego Moreno, pues va a desarrollar uno de los programas más atractivos que se puede seguir en la jornada electoral, con anticipo de resultados, análisis, entrevistas, en fin,
lo que es ya un concepto moderno de la televisión desde aquí, desde el debate. Lo tiene que decir él, pero lo digo yo. Me lo has quitado porque yo me iba a despedir con eso. Te puedo repetir. Pero bueno, ahora lo repetiré. Muchas gracias, Vieito, por este tiempo aquí en la tertulia. Ana, muchas gracias. A ti, y a Diego. ustedes, pues, ¿qué más les voy a decir? Que el domingo a las 8 menos cuarto estaremos en directo desde la redacción del Debate con los mejores columnistas, los columnistas del Debate, para analizar lo que ha pasado o lo que va a pasar en la noche electoral. Les espero.